Buenos días. Tengo el honor de dirigirme a ustedes esta mañana y estoy muy contento, emocionado con los cantos, con la amistad, con el cariño que he recibido en estos pocos minutos que he estado aquí. Me tocaba llegar aquí para compartir con ustedes la palabra de Dios y estaba preocupado de quedar mal y llegar tarde, así que me vine tempranito y llegué a las 9 de la mañana. Porque tenía miedo que hubiera tráfico o alguna cosa. Son apenas 60 millas de mi casa acá, pero me dio tiempo de conocer el edificio y saludar a muchos de ustedes y estoy emocionado. He estado viendo los vidrios, los vitrales, están muy bonitos, no los entiendo exactamente, algunas cosas sí las entiendo, pero tengo que leer esas placas a ver qué explicación tienen. Esta mañana quiero compartir con ustedes una historia personal y una historia de la Biblia. Más o menos en el año 1975, cuando yo tenía 17 años, fui a hacer una investigación a la Biblioteca Nacional de Venezuela, en Caracas. Pedí un periódico que se me olvidó la fecha ahora, pero es de 1960, del 17 de noviembre más o menos de 1960. Porque quería ver una noticia. Me senté en una mesa muy amplia y empecé a voltear las páginas del periódico hasta que llegué a la noticia que yo estaba buscando. Estaba un señor tirado en un charco de sangre. Estaba muerto. Ese señor era mi padre, quien fue asesinado cuando yo tenía 2 años de edad. En mi casa yo crecí sin conocer a mi padre, pero oyendo historias de que él era un hombre bueno, muy querido, un hombre amoroso y generoso, que cuando lo enterraron, lo llevaron en hombros hasta su tumba. Gente del pueblo vino a cargarlo a él. Siempre tuve una buena imagen de él, pero cuando yo le preguntaba a mi mamá, ella me decía, a mí no me gusta hablar de eso, así que apenas ella lo mencionó en alguna que otra ocasión, contó alguna anécdota de él, pero por supuesto sí tenía a mi abuelita del otro lado de la familia y tenía tías que me decían que él era una persona muy alegre. Pero crecí sin padre y no conocía lo que era tener un padre en la casa y lamentablemente tampoco conocí lo que era tener una madre en la casa porque mi mamá se dedicó a trabajar mucho. Ella trabajaba mañana y tarde en un trabajo y de noche se iba a una escuela secundaria a dar clases. Así que por muchos años yo veía a mi mamá muy pocas veces durante el día, por pequeños momentos. Y eso afectó mucho a mis 2 hermanos mayores y a mí, en la ausencia del padre y en un sentido la ausencia de la madre. Y luego tengo otra historia, no es una historia de mi padre, pero es una historia de un padre que vivía al frente de la calle, al otro lado de la calle de donde yo vivía en Michigan, cuando estaba estudiando en la Universidad de Andrews. Este señor era un señor muy grosero y muy violento, muy agresivo. A veces yo estaba afuera, tal vez limpiando el auto, haciendo alguna cosa fuera de mi casa, y cuando este señor llegaba a su casa, pronto empezaba la gritería, los regaños, las amenazas, las peleas y se sentía muy desagradable cuando ese hombre llegaba a la casa. Me imaginaba que esos niños y esa esposa se sentían tristes cada vez que llegaban las 5:30 de la tarde, cuando más o menos él llegaba a su casa, porque ahí empezaba la desarmonía, empezaba el mal sentimiento en ese hogar. Irónicamente, la Biblia cuando habla de Dios, en muchos casos habla de Dios como nuestro Padre Celestial. Ustedes han leído eso, ¿cierto? Jesús habló mucho acerca de Dios como el Padre Celestial. Pero yo no conocía lo que era un padre y claro, sí he visto los padres de otras personas, pero mayormente no conocía lo que era eso hasta que comencé a estudiar ese tema en las Escrituras. La Biblia nos dice a nosotros que uno de los grandes trabajos que hizo Jesús fue revelar a Dios, revelar quién era Dios.
Y les voy a leer este pasaje en Mateo capítulo 11, versículo 27, donde dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que Jesús estaba diciendo que conocer a Dios, el Padre, era el trabajo que él tenía que hacer de revelar, de dar a conocer a Dios a las personas. Porque nosotros mayormente ignoramos quién es Dios. Nosotros mayormente conocemos el mundo y lo que tenemos delante de nuestros ojos, pero no conocemos a Dios. Así que fue el trabajo de Jesús revelarle al mundo quién es Dios. Y uno de los temas favoritos, de las formas favoritas, más importantes, como Jesús reveló a Dios, lo reveló como el Padre. Jesús no habló de Dios como aquel Dios todopoderoso que está allá en el cielo, sentado sobre un trono, mirando y juzgando a la tierra. Así no fue como él reveló a Dios. Mencionó a veces esas cosas, pero la forma como él reveló a Dios es que Dios es un Padre. Y es un tema muy hermoso, porque entonces Jesús, cuando él empezaba a hablar de eso, se dio cuenta, y nos damos cuenta nosotros, que la gente de sus días no les gustaba que él hablara de esa forma. Y lo digo por este pasaje que está en Juan capítulo 5 versículo 18, donde dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, ellos consideraban que si Jesús decía que Dios era su Padre, que él estaba cometiendo una ofensa contra Dios. Y por eso lo odiaban y querían matarlo, porque la gente de su tiempo creía en Dios como un Dios muy lejano a nosotros, muy severo, que nos miraba y cuando nos veía encontraba todos nuestros defectos, encontraba nuestras fallas, encontraba nuestros pecados y decía: esta gente son unos pecadores, esta gente son malvados, esta gente no me sirve bien. Pero Jesús decía que eso era mentira, que Dios no era así, que Dios era un Padre amante y que cuando nos dirigiéramos a Dios le podemos decir a Él Padre, porque ese es el tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros, que Él nos ve como sus hijos y que nosotros lo veamos a Él como nuestro Padre. ¿No es eso algo maravilloso? Sí lo es, ¿cierto? Porque cuando ustedes miran a sus hijos, ¿qué les viene a la mente? ¿Qué les viene al corazón? Les viene amor, ¿no es cierto? Ustedes tienen esos pequeños niños en los brazos, y esta mañana vi a un pequeño bebé de 2 meses, creo que está por allá atrás, y aunque no es de uno, uno lo ve y uno siente cariño, uno siente ternura, uno siente compasión, y pensar que cuando Dios mira a Josiel, y mira a Rafael, y mira a Rosa, nombres de algunos de ustedes aquí en la congregación, los mira como sus propios hijos, los mira con amor, los mira con el deseo de recibirlos en sus brazos, de darles protección, de darles bendiciones, de ayudarlos en sus necesidades y en sus problemas. Así que Jesús tenía una gran tarea de enseñarle a las personas que vieran a Dios como su Padre, no como un Dios severo, castigador, sino como un Padre amante, un Padre bondadoso, un Padre que se deleite en hacerle bondades a las personas. El versículo que leyó la hermana anteriormente, en Mateo 5:16, es la primera vez que registra el Evangelio cuando Jesús llamó a Dios Padre. Y dijo lo siguiente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así fue como Cristo empezó a comunicar el mensaje de que Dios
es un Padre cariñoso, Dios es un Padre amante. Pero no se quedó allí solamente, sino que dijo muchas más cosas. Por ejemplo, en Mateo, también el capítulo 5, versículo 43 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que se hace llover sobre justos e injustos. Piensen qué concepto tan maravilloso. Dios sabe cuando mira al ser humano, cuando mira a la humanidad, que hay gente buena y hay gente mala. Pero con todo y eso, que Él sabe que hay gente mala, Él derrama sus bendiciones aún sobre la gente mala. Jesús dijo que Dios permite que el sol salga para los buenos y para los malos. Que la lluvia, que es el sustento, que es lo que le da la capacidad a la tierra de producir alimento y de mantenernos con vida, que la lluvia cae tanto para los justos como para los injustos. O sea que la obra de Dios no es castigar al ser humano cuando comete injusticias. Claro, Dios no quiere que seamos personas malas. Dios no quiere que seamos personas injustas. Pero su obra con nosotros, cuando pecamos y somos desobedientes, no es de castigarnos. Todavía es de ser bondadoso con nosotros. Eso fue lo que quiso enseñar Jesús. Más adelante, Él dijo lo siguiente en Mateo 6, el versículo 1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y escuchen esto tan hermoso, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Fíjense, Jesús le enseñó a esas personas que Dios busca encontrar en nosotros razones para darnos recompensas, para darnos premios, para darnos cosas buenas. Así como nosotros vemos a nuestros hijos, cuando se portan bien, nos agradan y nos complace ser buenos con ellos y hacerles un regalito. Dios busca en nosotros las buenas obras para darnos a nosotros recompensas. ¿No es eso algo maravilloso? Totalmente. Tenemos un Dios maravilloso, un Padre amante. Jesús también dijo en Mateo 7, versículo 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Jesús nos enseñó que debemos de poner nuestras oraciones en las manos de Dios. Madres, en el momento que sus hijas van a ser operadas, ustedes pueden tener la confianza que Dios se interesa por el bienestar de ellas. La congregación ya dijo que va a orar por ustedes. Nosotros vamos a orar por esos médicos para que Dios les bendiga sus manos y sus ojos. Y vamos a orar por sus niñas para que se recuperen y se mejoren de lo que les aqueja. Dios quiere oír sus oraciones y Dios se va a complacer en bendecirlas y darles lo que su corazón necesita. Y un versículo más, donde en la parábola del hijo pródigo, cuando él regresa a su casa, dice Jesús que levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Ahora, fíjense que esto es un símbolo de Dios. Ese padre que fue movido a misericordia es un símbolo de Dios. Y dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Cuando nosotros venimos a Dios, Dios se complace en venir a nosotros.
a echarse a nuestro cuello, a abrazarnos, a darnos la bienvenida, a darnos el beso de aceptación. ¡Qué Dios tan maravilloso! Si alguna vez nosotros reconocemos que le hemos fallado al Señor, que no le hemos servido como hace falta servirle al Señor, que hemos sido rebeldes, que hemos sido descuidados con nuestros deberes hacia el Señor, este pasaje nos dice a nosotros que podemos regresar a Él con toda confianza, que Él está buscando que nosotros volvamos a Él para Él recibirnos y darnos ese beso de aceptación. Así que cuando Cristo empezó a llamar a Dios Padre, no es que le estaba poniendo un nombre nuevo a Dios. No se trata de eso, sino que Él estaba redefiniendo, reenseñando a la gente el significado de quién es Dios. De ahora en adelante, es como que les hubiera dicho esto. De ahora en adelante, no piensen en Dios como ese ser poderoso que está tan lejos, sino que piensen en Dios como un Padre que está cercano, un Padre al que podemos orar, un Padre al que podemos acudir cuando tenemos dolor, cuando tenemos angustia, cuando tenemos necesidades y también cuando tenemos alegrías. Él es nuestro Padre. Y de hecho, que hay un versículo muy interesante, ya nosotros conocemos el Padre Nuestro, que comienza precisamente con esa palabra, ¿verdad? Jesús quiere no que digamos Dios que estás en los cielos, sino que digamos Padre Nuestro que estás en los cielos. Que nos relacionemos con Él de esa forma familiar, de esa forma afectiva, que lo tratemos a Él como nuestro Padre. Jesús dijo que debemos de hacer obras de caridad, buenas obras, porque eso glorifica a nuestro Padre. Lo que eso hace es que le muestra al mundo que todos los que son hijos de Dios son gente buena, gente que hace obras de bondad, gente que ayuda al necesitado, gente que acompaña al que tiene dolor. Y esas cosas glorifican a Dios y por supuesto Dios se complace en vernos a nosotros de esa forma. Jesús dijo en Mateo 23:9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ahora, ese es un pasaje muy interesante. No es que quiere decir que ignoremos a nuestro Padre biológico de aquí de la tierra, o esos padres que a veces algunos tienen la bendición de que tienen una persona muy cariñosa que los apoya y son como unos padres, ¿cierto? Muchos de nosotros los hemos tenido. Lo que Dios dice es que esos que tenemos en la tierra, hay un mandamiento que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre, ¿verdad? Pero Dios, Jesús quiere que sepamos que nuestro Padre, el gran Padre, el Padre de amor, es aquel Padre celestial. A Él debemos de llamar nuestro Padre. No descuidar al de la tierra, pero también adoptar al que está en el reino de los cielos. Hay una fotografía que yo vi hace unos poquitos años atrás. Era una fotografía muy interesante porque estaban militares, estaban mucha gente vestida de trajes muy formales, tanto mujeres como hombres. Estaban todos identificados con una tarjeta de identificación que se colgaban del cuello o se ponían aquí en esta parte. Y en medio de toda esa gente tan formal e impresionante, los militares y los civiles, había una chiquita, una jovencita, como de 13, 12 años, que estaba en pantalones blue jean, estaba en una camiseta playera y se veía como que estaba fuera de lugar, pero en realidad no, porque de toda esa gente que estaba allí, la que más pertenecía era ella, porque el nombre de ella es Malia Obama. Y aunque ella no estaba vestida con ese traje, ni tenía la tarjeta de identificación
Todo el mundo sabía quién era ella. Nadie le preguntó, mira, ¿y tú qué haces aquí que no estás vestida como corresponde estar vestida en este lugar de Casa Blanca? ¿Tú qué haces aquí que no tienes la tarjeta de identidad? Nadie la cuestionó porque la tarjeta de identidad, su derecho a estar allí lo llevaba en su sangre por ser la hija del presidente de los Estados Unidos. Nosotros, queridos hermanos, le pertenecemos a Dios. Al nosotros haber aceptado a Dios como nuestro Salvador, llevamos en nuestra sangre la sangre de Cristo. Llevamos en nuestro ser el cuerpo de Cristo. Llevamos sobre nosotros el nombre de Jesús. Le pertenecemos a Él porque Él nos ha comprado con su sangre. Es nuestro Creador y nuestro Redentor al precio de su propia sangre. Nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Pero hay un tema interesante que quiero traer en conclusión. Dice San Pablo en el libro de Romanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Nosotros hemos sido adoptados por Dios, por el cual clamamos, Abba Padre, o sea, querido papaíto, querido papito. Dice Jesús, así debemos de clamar a Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando yo estudié este tema, yo me di cuenta que Jesús, que Dios me había adoptado a mí como su hijo. Yo pensaba que había pasado todos esos años de mi vida sin padre, que había crecido sin padre. Pero en ese momento, cuando estudié este tema, me di cuenta que Dios tomó el lugar de mi padre. Que aunque mi padre terrenal me falló, no por culpa de él, sino por accidente, por violencia. Aunque mi padre terrenal me falló, mi padre celestial nunca me falló. Y en ese momento, leyendo estos pasajes, yo decidí adoptar a Dios como mi padre. Ya más nunca decir, yo soy huérfano de padre. Ya más nunca pensar que estoy en este mundo, crecí en este mundo sin padre, sino darme cuenta, reconocer que tuve todos esos años, aunque lo ignoraba, un padre maravilloso que me encontró fuera de su familia, me trajo a su redil y me adoptó como su hijo. Y yo quiero animarlos a todos ustedes a que adopten a Dios como su Padre Celestial. Que caminen todos los días pensando que tienen un Padre poderoso, un Padre maravilloso que los acompaña en las cosas buenas y especialmente en las cosas malas. Dios les bendiga.